En genética evolutiva se ha observado un patrón inquietante. Las especies que sobreviven no son las más dóciles, son las que se adaptan sin perder su esencia. En política se premia lo correcto, aunque sea cobarde. En ciencia se margina lo que no encaja en los modelos establecidos. Y en la vida diaria se alaba al obediente, se calla al brillante, se domestica al fuerte. Pero, ¿y si todas estas instituciones estuvieran luchando contra la selección divina? Este conocimiento es anterior a Jesús, y cuando Él llegó, no hizo más que encender de nuevo esa llama. La advertencia de que el mundo premiaría al domesticado, pero que solo los despiertos verían el reino. Escucha esto. El mundo es un devorador de cadáveres. Todos los que son devorados por él mueren. Pero si el hombre come al mundo, el mundo será devorado por él y vivirá para siempre. Esto lo hallamos en el Evangelio prohibido de Felipe. Pero espera, ahora escucha esto. Bienaventurado el león que el hombre comerá, y el león se convertirá en hombre, y maldito el hombre que el león comerá, y el león se convertirá en hombre. Esto lo podemos leer en el Evangelio oculto de Tomás. Ambos fueron prohibidos por la Iglesia. Ambos fueron perseguidos y censurados al mundo. Pero, ¿lo puedes ver? Sí, ambos hablan de comer, pero no están hablando de comida física ni de actos grotescos. Están hablando de poder, de control. ¿De qué fuerzas gobiernan tu vida? Y de si tú eres quien integra el mundo, o si el mundo te traga y te transforma en algo muerto por dentro. Porque el sistema en el que vives, la educación, la política, la cultura, incluso muchas formas de religión, está diseñado para eso, para devorarte lentamente. Te llena de reglas, te recompensa por callar, te domestica bajo la apariencia de virtud. Y si no lo ves, si no lo enfrentas, te consume y ni te das cuenta. Pero si tú despiertas, si tú tomas conciencia, si tú comes al mundo, es decir, si lo comprendes, lo integras, lo trasciendes, entonces lo devoras tú. Entonces recuperas tu poder y el sistema ya no puede manipularte. Pero es posible que te preguntes, ¿cómo puedo alcanzar esa conciencia sin sentirme desconectado del sistema? Existe una guía sagrada, pero está codificada. Es un manual, y aunque fue censurado por siglos, ha sobrevivido a lo largo de los siglos, y hoy lo traemos aquí. Prepárate, porque lo que viene no solo te va a incomodar, te va a hacer recordar. Desde el primer aliento que tomaste, una red invisible comenzó a cerrarse sobre ti. No fue una prisión de hierro, sino de ideas. Pensaste que eras libre, pero desde la cuna fuiste moldeado por estructuras que no diseñaste, normas que nunca cuestionaste y creencias que no elegiste. No eras tú el arquitecto de tu destino, sino el reflejo de un patrón cuidadosamente orquestado. La ciencia de la programación cognitiva nos enseña que entre los 0 y 7 años el cerebro humano opera en un estado dominante de ondas θ. Es el mismo estado que alcanza el hipnotizado. Durante ese tiempo no piensas críticamente, absorbes. Todo lo que se te dice se graba, no lo analizas, lo conviertes en verdad. Por eso, las creencias más poderosas que hoy te limitan ni siquiera fueron elegidas por ti. Los psicólogos lo llaman aprendizaje vicario. No aprendemos la verdad, aprendemos a imitar. Imitamos a quienes se nos presentan como autoridad, padres, maestros, líderes religiosos, figuras mediáticas. Pero ¿y si esas figuras fueron a su vez formadas por sistemas que no buscaban el despertar, sino la obediencia? ¿Y si tú, sin saberlo, no estabas naciendo libre, sino siendo entrenado para encajar en una jaula con forma de virtud? Jesús lo denunció sin rodeos, pero el eco fue silenciado con siglos de dogma. Él no vino a fundar una religión de obedientes, sino a revelar el reino que ya arde dentro de ti. Por eso declaró con poder: el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 21.
pero los custodios del sistema escondieron esa llave. La reemplazaron con ritos, penitencias, jerarquías, te dijeron que debías merecer lo que ya era tuyo. Mientras tú aprendías a compartir, ellos aprendían a acaparar. Mientras tú esperabas tu turno, ellos reescribían las reglas del juego. Te predicaban humildad desde púlpitos dorados, con tronos de poder disfrazados de virtud. ¿Quién inventó esta moral? ¿Dios o los hombres que temen al alma encendida? Friedrich Nietzsche lo intuyó. La llamada moral de esclavo no es virtud, es estrategia. Fue el recurso de los impotentes frente al poder del otro. Pero la neurociencia lo ha confirmado. En un estudio publicado en la revista Psychological Science, investigadores de Stanford demostraron que cuando el ser humano se percibe como sin poder, desarrolla naturalmente valores de sumisión y obediencia para sobrevivir. No porque esos valores sean sagrados, sino porque son refugio del miedo. Y sin embargo, tú no fuiste creado para vivir seguro. Fuiste creado para vivir en expansión. Como dice Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Ese espíritu fue reprimido por una educación emocional basada en la culpa, la vergüenza y el castigo divino. ¿Te has preguntado por qué tantos justos no prosperan? Porque fueron moldeados por una moral que castiga la ambición y premia la espera. Porque siguen confiando en un sistema que solo recompensa a quienes lo desafían. A los niños se les enseña a levantar la mano para hablar. Esa obediencia permanece grabada en el subconsciente como una forma de autocensura. El término técnico es inhibición aprendida. Y más adelante se manifiesta como miedo a expresar opiniones, a pedir lo que mereces, a cruzar los límites que otros marcaron para ti. Lo que callas enferma. Lo que reprimes te sabotea. La sumisión es buena solo cuando es voluntaria. Pero cuando nace del miedo, es una forma disfrazada de esclavitud. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes suben? ¿Quiénes gobiernan? ¿Los más humildes o los más atrevidos? ¿Los que piden permiso o los que lo toman sin preguntar? Pero no confundas poder con maldad. El problema no es el poder. El problema es entregarlo sin conciencia. Porque el poder fue puesto en ti por el mismo Dios que te formó en el secreto del vientre. Como dice el Salmo 82, 6, yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Ese versículo fue ignorado, marginado, tachado de herejía. ¿Por qué? Porque si tú supieras quién eres, si lo recordaras, el sistema perdería control. En el Evangelio apócrifo de Tomás, Jesús revela, si sacas lo que hay dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. Es una advertencia y una promesa. Porque el mayor peligro no es el mal externo, es tu propia luz no manifestada. Y ahora sientes el temblor, ¿verdad? Algo dentro de ti se agita, como una llama que se resiste a seguir oculta. Es el espíritu tocando las puertas de tu conciencia. Te está recordando lo que siempre fuiste, no siervo, sino heredero, no súbdito, sino hijo, no sombra, sino luz. Es importante entender esto, porque si no ves el juego, no puedes cambiar tu rol en él. Pero aún hay una verdad más profunda, más incómoda y más urgente. Antes de activar tu poder divino, debes reconocer las creencias que han mantenido ese poder en cadenas. Y para eso, primero debemos entender el verdadero origen de la moral que rige tu mente. Lo que viene ahora puede cambiarlo todo. Desde hace siglos, dos visiones de mundo han estado en guerra silenciosa. Una alaba la humildad, la obediencia, el sacrificio personal. La otra enaltece la voluntad, la acción, la conquista. Tú fuiste entrenado para creer que la primera es la única vía hacia la luz. Pero ¿y si esa moral que defiendes con tanto fervor no nació de la divinidad, sino del miedo? En la superficie parece noble. Sé bueno, te dijeron. Sé generoso, sé paciente, no hables muy alto, espera tu turno, cede el paso.
Te hicieron creer que la bondad es siempre pasiva, que el amor es dejarse pisar, que la humildad es no brillar. Pero esa enseñanza, repetida como un mantra, fue sembrada en tu alma con una intención oculta: desactivarte. Y no es una teoría conspirativa, es psicología social. El filósofo y psicólogo Erich Fromm explicó que las sociedades controladoras desarrollan una moral autoritaria, donde la virtud se define como sumisión al orden establecido. El individuo aprende a identificar la obediencia con el bien, incluso cuando esa obediencia lo destruye. Jesús, sin embargo, jamás promovió esta falsa humildad. No vino a adoctrinar corderos, sino a despertar leones. Cuando dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo», Mateo 5, 13, 14, no estaba pidiendo que te escondieras. Estaba exigiendo que recordaras tu poder. Y sin embargo, nos convencieron de que el poder es algo sucio, algo que hay que evitar. Aquí está la raíz de la manipulación. Lo que hoy llamas virtud, muchas veces es solo una máscara de miedo. Y lo que llamas pecado, muchas veces es solo poder mal comprendido. La llamada moral del esclavo es una estructura psicológica que glorifica la debilidad y convierte la resignación en virtud. No porque sea lo correcto, sino porque es funcional al sistema. Piénsalo. ¿Quién se beneficia cuando tú crees que ser ambicioso es egoísta? ¿Quién gana cuando tú piensas que desear más es un pecado? ¿Quién sonríe cuando tú eliges callar, ceder, esperar? Aquellos que ya tienen el poder y que prefieren que tú nunca lo reclames. Nietzsche lo expresó sin miedo. La moral de los débiles fue creada para que los fuertes se contuvieran. Y tenía razón, porque los que dominan el mundo no siguen las reglas que predican. Ellos se mueven bajo otra lógica, la del poder creativo, la voluntad inquebrantable, la autoafirmación. Pero no es necesario recurrir a filósofos para verlo. Basta abrir los evangelios. Jesús no pidió permiso para hablar, no pidió perdón por sanar, no se arrodilló ante los reyes. Lo acusaron de blasfemo, de orgulloso, de peligroso, porque hablaba con autoridad. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1, 22. Esa autoridad no era arrogancia, era conexión directa con el Padre. Y tú, como Él, tienes esa misma chispa de lo eterno en tu interior. El problema es que te enseñaron a temerla, a esconderla, a maquillarla con modestia para no incomodar a los demás. Pero la luz no vino a ser cómoda, vino a revelar. La humildad auténtica no es negar tu poder. Es reconocer que tu poder no viene del ego, sino de Dios. Y desde ese lugar, actuar con fuerza, con visión, con fuego. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Cuáles son 3 creencias que te enseñaron y que hoy glorifican tu debilidad? No debo querer mucho dinero porque eso es avaricia. No debo destacar demasiado porque eso es soberbia. No debo ser ambicioso porque los últimos serán los primeros. Es hora de revisar esas ideas, porque tal vez no fueron dadas por el Espíritu, sino por quienes temían que tú lo siguieras. Pregúntate, ¿quién se beneficia de que yo crea esto? ¿Dios o los poderosos del mundo? Y recuerda, no estás pecando por desear elevarte. Estás honrando el diseño divino. El pecado no es querer poder. El pecado es ignorar que ya lo tienes y enterrarlo por miedo a ser juzgado. Como el siervo de la parábola que enterró su talento en lugar de multiplicarlo. Siervo malo y negligente, le dijo el Señor, Mateo 25, 26. Porque ocultar tu poder también es desobedecer. Es fundamental que entiendas esta distinción, porque sin ella seguirás actuando desde una moralidad que te sabotea mientras crees que te santifica. Pero para desmontar esas creencias limitantes, primero necesitamos mirar de frente al sistema que las impuso. Y ese sistema tiene nombre, estructura y propósito. Solo al identificarlo podrás liberarte de él. Lo que viene ahora es una revelación más profunda. ¿Cómo fue diseñado este sistema para mantenerte pequeño?
prepárate, porque lo que verás no te lo enseñaron en la escuela. Hay una red que te rodea. No puedes verla con los ojos, pero la sientes cada vez que dudas de ti, cada vez que postergas una decisión, cada vez que bajas la cabeza para no molestar. Esa red no está hecha de metal ni de barrotes, sino de normas sociales, estructuras invisibles y expectativas colectivas diseñadas para mantenerte pequeño. Desde que fuiste niño, fuiste preparado para encajar, no para liderar ni para crear. La escuela, ese lugar que debía ser un templo de descubrimiento, fue transformado en una fábrica de obediencia. Psicólogos del desarrollo como Jean Piaget y Lev Vygotsky ya advertían que la creatividad es una función natural del niño, pero ¿qué hace el sistema con ella? La encierra. Porque un niño creativo es impredecible y el control necesita previsibilidad. En la Biblia vemos que Jesús, a los 12 años, ya hablaba con sabiduría entre los doctores de la ley. Lucas 2, 46, 47. No fue un niño callado, no fue obediente al sistema religioso de su tiempo. Fue cuestionador, audaz, incómodo. Por eso, desde temprano, quisieron silenciarlo. Tú, sin saberlo, fuiste también silenciado. No con gritos, sino con reglas suaves y aplausos al conformismo. Sigue instrucciones. No hagas preguntas incómodas. Haz lo que todos hacen. Y cada vez que pensabas diferente, te corregían. Cada vez que te destacabas, te igualaban. Hasta que aprendiste que ser tú mismo era peligroso. Ese es el núcleo del sistema, enseñar que el autoempoderamiento es egoísmo, que la ambición es mala, que el poder es del diablo. Mientras tanto, gobiernos, corporaciones y élites religiosas acumulan más control del que jamás imaginaste. No solo sobre tu tiempo, también sobre tu forma de pensar. No lo ves porque aprendiste a no mirar, porque te entrenaron para obedecer. ¿Alguna vez te preguntaste por qué trabajas 8 o más horas diarias y apenas tienes energía para ti al final del día? Eso no es casualidad, es ingeniería social. Como dijo el psicólogo B. F. Skinner, los entornos están diseñados para reforzar conductas específicas. Y el entorno en el que vives refuerza la pasividad, la obediencia y el agotamiento. La palabra lo anticipó hace siglos. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4, 6. No por falta de fe, sino por ignorancia del juego que los domina. Y aún hoy, millones de almas caminan hacia la ruina creyendo que obedecer al sistema es lo mismo que obedecer a Dios. Pero Dios nunca fue el diseñador de tu esclavitud. Él te formó libre, te hizo creador, te dio espíritu, conciencia, voluntad. El sistema, en cambio, te dio horarios, salarios, deudas. Y cada vez que pensaste en rebelarte, alguien te susurró que eso era pecado. ¿Y qué hace el sistema cuando empieza a fallar? Te distrae. A través de la pantalla, de la música vacía, del entretenimiento diseñado para adormecer la conciencia. Estudios recientes en neurociencia del comportamiento han demostrado que el consumo masivo de estímulos digitales reduce la capacidad de atención, incrementa la dependencia emocional y apaga las regiones del cerebro asociadas con la toma de decisiones estratégicas. Es decir, cuanto más consumes sin pensar, más fácil eres de controlar. Y mientras te pierdes en distracciones, los verdaderos movimientos se hacen en la sombra. El mundo que ves es una ilusión. La realidad se decide detrás de puertas cerradas por personas que no viven según tus normas morales. Ellos no esperan su turno, no juegan limpio, no piden perdón por querer más. Porque ellos saben lo que tú apenas estás recordando. El poder no se pide, se toma. Pero no tienes que imitarlos en su oscuridad. Hay otro camino, uno que también Jesús caminó. Un camino donde tomas autoridad sin corromper tu alma, donde activas tu poder divino sin traicionar tu luz. Pero para ello, necesitas primero ver la jaula, verla con claridad, nombrarla, comprender sus mecanismos. Y para eso hay ejercicios, actos conscientes.
decisiones pequeñas que rompen cadenas grandes. Porque el cambio no empieza con una revolución externa, sino con una revolución interna. Es urgente que entiendas cómo este sistema te condiciona, porque hasta que no lo identifiques, seguirás obedeciendo sus reglas incluso cuando creas que estás despertando. Pero aquí no termina la historia. Lo que necesitas ahora no es solo comprender el sistema, sino comenzar a desactivarlo desde dentro. Y para ello, lo que viene es esencial: ejercicios reales, concretos y poderosos para romper las cadenas mentales que aún te atan. Has empezado a ver la jaula. Ya no puedes volver a cerrar los ojos. Lo que antes era rutina, ahora se revela como repetición hipnótica. Lo que antes llamabas educación, comienza a parecer domesticación. Y lo que creías virtud, tal vez solo era el disfraz elegante del miedo. Pero despertar no es suficiente. Muchos despiertan y vuelven a dormir, porque abrir los ojos es solo el primer paso. Lo que importa ahora es caminar. Y para eso necesitas romper los grilletes invisibles que aún encadenan tu mente. El apóstol Pablo lo comprendía cuando escribió: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12, 2. Él sabía que el verdadero cautiverio no es físico, es mental. Y que para acceder a la voluntad divina, primero debes desinstalar el sistema corrupto que gobierna tus pensamientos. Hoy te doy 3 actos. No ideas, no teorías. Actos concretos para desmantelar la prisión mental. No esperes sentirte listo. La libertad no espera, se ejecuta. Paso 1. Recalibración de la realidad. Durante las próximas 24 horas, camina por tu mundo como si lo vieras por primera vez. Cada anuncio que lees, cada norma que obedeces, cada frase repetida como verdad, pregúntate: ¿quién se beneficia de esto? Esta técnica, conocida como reencuadre cognitivo en psicología, activa el córtex prefrontal y rompe el pensamiento automático. Estás reprogramando tu capacidad de discernir. Jesús hacía esto constantemente. Cuando le mostraban una moneda y le preguntaban si debía pagarse impuesto, él no respondió con obediencia ciega. Usó discernimiento espiritual. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Porque no todo lo establecido es sagrado. Paso 2. La mentalidad sin permiso. Desde hoy, deja de pedir aprobación para existir. Si tienes una idea, ejecútala. Si quieres algo, actúa. Si ves una puerta, ábrela. La psicología del éxito lo llama sesgo de acción. Las personas que actúan antes de sentirse listas logran más porque enseñan a su mente que la valentía no requiere permiso emocional. La Biblia está llena de ejemplos así. Moisés no se sentía preparado, pero cruzó el mar. David no tenía experiencia militar, pero enfrentó al gigante. María dijo sí al ángel, aún sin entender el plan completo. Ninguno esperó sentirse listo, actuaron desde la fe, desde la certeza interior. Paso 3. La eliminación deliberada. Mira tus hábitos, tus rutinas, tus creencias automáticas. ¿Cuáles fueron instaladas en ti por la cultura? ¿Cuáles te mantienen débil? Elimina al menos una hoy. Así como Jesús dijo a Lázaro: «Sal fuera», tú debes decirle a tu alma: «Sal de la tumba de lo viejo». No se puede servir a Dios y al miedo al mismo tiempo. ¿Crees que debes ser siempre amable con todos? ¿Por qué? ¿Quién te lo enseñó? ¿Crees que es malo pedir mucho? ¿Quién se beneficia si tú pides poco? ¿Crees que soñar en grande es arrogancia? Entonces revisa tus raíces, no tu alma. El neurobiólogo Joe Dispenza ha demostrado que cada vez que eliges una nueva acción contraria a tu programación, tu cerebro literalmente comienza a reconectarse. Cambiar tus actos cambia tu estructura cerebral. Cambiar tus palabras cambia tu química interna. Cambiar tus decisiones cambia tu destino. Así que hazlo hoy. Ponte una meta que desafíe tu miedo. Marca un límite que nunca antes marcaste.
Habla con la autoridad que antes callabas. No para herir, sino para tomar tu lugar. Porque quien no toma su lugar vive relegado al de otros. Y cuando empieces a actuar desde esta nueva conciencia, algo cambiará. No solo afuera, adentro. Porque el alma reconoce cuando empieza a volver a casa. Y ese fuego que creías apagado comenzará a arder. Ahora que estás rompiendo tu viejo programa, podrías pensar que el camino está despejado. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque no solo se trata de liberarte del sistema. Ahora debes comprender cómo operan aquellos que lo diseñaron. ¿Por qué los más despiadados llegan a la cima? ¿Qué estructuras mentales los hacen intocables? Para avanzar, tendrás que mirar cara a cara la psicología profunda del poder. Y prepararte para pensar cómo piensan los que dominan el mundo. Ahora que has comenzado a romper las cadenas mentales, quizás te preguntes por qué el mundo parece recompensar todo lo contrario a lo que te enseñaron como virtud. ¿Por qué el mentiroso avanza mientras el honesto se queda atrás? ¿Por qué los despiadados conquistan mientras los amables sobreviven con lo justo? ¿Acaso es el mundo un reflejo de la injusticia o de una ley que no has comprendido todavía? La respuesta no es cómoda, pero es real. Quienes gobiernan este mundo no están guiados por la moralidad que te fue enseñada. Su brújula no es la bondad, sino la estrategia. Y mientras tú aprendías a buscar aprobación, ellos aprendían a manipular percepciones. Jesús lo advirtió muchas veces. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Pero el sistema borró la primera parte del consejo. Nos dijeron que debíamos ser solo inocentes, solo humildes, solo dóciles. Y así, mientras tú orabas por justicia, ellos escribían las leyes. La psicología moderna ha estudiado a fondo este fenómeno. Estudios realizados por el Dr. Paul Babiak y Ladrá, Robert Hare, autoridades en psicología criminal, han revelado que muchos de los líderes más exitosos en empresas y gobiernos presentan rasgos comunes: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía funcional. No porque sean malvados en un sentido clásico, sino porque operan con una mentalidad que elimina la duda, el remordimiento y la necesidad de aprobación. ¿Y tú, cómo fuiste programado? Desde pequeño se te dijo: no hagas ruido, no te muestres demasiado seguro, no seas arrogante, no incomodes. Te entrenaron para tener miedo al rechazo. Pero miles de años atrás, ese miedo tenía sentido. Ser rechazado por la tribu significaba morir solo. El cerebro ancestral lo grabó como una ley. Ser aceptado ocula sobrevivir. La neurociencia lo confirma. Cuando alguien te rechaza, se activa en tu cerebro la misma región que procesa el dolor físico, la corteza cingulada anterior. Por eso temes hablar con firmeza, por eso te tiembla la voz, por eso dudas, incluso cuando sabes que tienes razón. Pero esa reacción biológica ya no sirve. El mundo ya no es una tribu, es una jungla. Y en la jungla, quien espera muere. Quien duda, pierde. El mundo no es cruel, es preciso. Premia la acción, no la intención. Por eso los que no esperan, los que no titubean, los que no se disculpan por existir, ascienden con una rapidez que te deja sin aire. Pero atención, no se trata de convertirte en ellos. Se trata de entender sus herramientas y usarlas sin entregar tu alma. Porque el verdadero poder no es dominar a otros, sino dominarte a ti mismo. Jesús jamás actuó con culpa, jamás buscó aprobación, pero tampoco manipuló por miedo ni destruyó por ambición. Él era la síntesis, fuego con compasión, autoridad con pureza. Y eso es lo que hoy se te exige despertar en ti. Pero no puedes despertar eso si vives esperando aprobación, ni si crees que ser bueno es ser sumiso. La bondad divina no es pasiva, es poderosa. Como el león de Judá, ruge con misericordia, pero ruge. Y si hoy sigues esperando que tus méritos hablen por ti, si aún crees que el universo te va a recompensar por haber hecho las cosas bien,
Estás atrapado en una ilusión infantil. No eres un niño ya, eres heredero de un reino. Y el reino de los cielos no se hereda por sumisión, se toma por fuerza espiritual. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12. La violencia a la que se refiere no es física, es interior. Es la decisión radical de dejar de esperar y comenzar a actuar. De dejar de complacer y empezar a liderar. De dejar de seguir reglas hechas para otros y escribir las tuyas bajo la guía del Espíritu. Porque no basta con ser luz. Debes dejar de esconderla bajo el manto del miedo. El momento ha llegado de pensar como un creador. Pero antes de construir tu reino, primero debes reconfigurar tu mente. Ahora sabes por qué los que carecen de compasión suben como espuma. Pero aún falta comprender algo más importante. ¿Cómo piensan los que dominan? ¿Qué principios mentales usan para dar forma al mundo? El enemigo más astuto no vive fuera. Vive dentro de ti. En esa voz que susurra, no estás listo. En esa pausa que te hace dudar justo antes de actuar. En ese hábito de pensar demasiado mientras la vida sigue sin esperarte. Durante años creíste que el éxito era para los más buenos, los más talentosos, los más nobles. Pero eso fue un espejismo. El éxito, el verdadero, el que transforma realidades, es para los que saben reprogramar su mente. Para quienes dejan de ser víctimas de sus pensamientos y comienzan a moldearlos como el alfarero con el barro. La Escritura lo dice sin titubeo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. No eres lo que haces. Eres lo que crees mientras lo haces. Y si tus pensamientos están condicionados por culpa, miedo o necesidad de aprobación, tus actos, por nobles que sean, seguirán sin autoridad. Hoy aprenderás a reconfigurar tu mente como hacen los que gobiernan el juego. No desde la oscuridad, sino desde el fuego sagrado. Porque si tú no programas tu mente, el mundo la seguirá programando por ti. Paso 1. La reescritura de la realidad. Los grandes no aceptan el mundo como es, lo rehacen. Ellos no siguen reglas, las crean, no piden permiso, actúan, no dudan, deciden y luego ajustan el camino. Esto no es arrogancia, es diseño consciente. Dios, cuando creó al ser humano, no dijo, sujetaos a lo ya hecho. Dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1, 28. Esa orden no fue destrucción, fue creación. Sojuzgar es dominar con responsabilidad lo que se te ha dado. Ejemplos abundan. Elon Musk no preguntó si era posible, lo hizo. Jeff Bezos no pidió permiso a los gigantes del comercio, los venció. Jesús no pidió permiso para sanar en sábado, sanó. Paso 2. La ilusión de la confianza. ¿Crees que los poderosos actúan porque están seguros? No, actúan como si lo estuvieran. La confianza es un lenguaje corporal, una vibración mental, una fe que se manifiesta en cada gesto. Los estudios del Dr. Albert Mehrabian demostraron que la percepción de autoridad no viene del contenido, sino del tono, el lenguaje corporal y la coherencia interior. En otras palabras, no tienes que tener razón, tienes que vibrar como quien la tiene. Jesús hablaba así. De cierto os digo, decía con una seguridad que desarmaba a los sabios y atraía a los humildes. No dudaba, no titubeaba, no negociaba su verdad. Paso 3. Eliminar la emoción que paraliza. El débil reacciona con sus emociones. El fuerte las usa como brújula, no como cárcel. No se trata de volverse frío, se trata de no dejar que tu alma sea gobernada por tormentas emocionales. Los grandes líderes toman decisiones cuando están en calma. No porque no sientan, sino porque han entrenado su espíritu. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. 1 Corintios 6, 12. Y ahora, el ejercicio que cambiará tu arquitectura interna. 1.
Elimina pensamientos de esclavo. Escribe 3 frases que repites cuando dudas de ti. No soy suficiente, no tengo experiencia, y si fracaso. Luego pregúntate, ¿quién sembró esta voz? ¿Quién se beneficia si me la creo? 2. Transfórmalas en mantras de poder. Toma cada frase y reescríbela con la fuerza del que ya venció. Cada paso me da experiencia. El fracaso no me detiene, me afina. No necesito permiso para avanzar. 3. Actúa antes de dudar. Cuando surja una decisión, no esperes. Respira, afirma y hazlo. El cerebro, cuando repite esta secuencia, crea nuevas sinapsis. Cambia la química, cambia la identidad. Esto no es pensamiento mágico, es diseño espiritual y neurofisiológico. Y tú, que has sido hecho a imagen del Creador, tienes el poder de reescribir tu mundo desde adentro. No esperes a sentirte listo. Los que vencen no son los que están preparados, son los que se mueven. Porque cuando das el paso, el cielo se abre. Porque cuando decides desde la certeza, Dios multiplica tu terreno. Y cuando actúas desde tu poder divino, no hay sistema que pueda detenerte. Ahora sabes cómo piensan los poderosos, pero hay algo más. No todos los que alcanzan el poder lo hacen desde la misma esencia. Existen arquetipos, rutas, caminos energéticos y espirituales que cada alma debe elegir para expandirse. Todo en la creación sigue patrones. El árbol crece según su especie, la estrella arde según su composición, el río fluye según su cauce. Y tú, aunque fuiste moldeado por las manos de Dios, también fuiste diseñado con una geometría espiritual única. No todos los caminos de poder son iguales. Existen rutas distintas, pero todas llevan al mismo centro, el despertar del reino que vive en ti. El error del mundo fue hacernos creer que solo hay una forma correcta de triunfar. Pero eso es mentira. El poder verdadero se manifiesta en múltiples formas y cada forma es un lenguaje que tu alma ya conoce. Hoy voy a revelarte 4 grandes arquetipos de poder. 4 caminos que han existido desde los patriarcas hasta los profetas, desde los emperadores hasta los santos. No son moldes, son espejos. Y uno de ellos refleja la esencia divina que late en ti. Primero, el guerrero, el poder a través de la fuerza. No violencia sin sentido, sino fuerza de carácter, de acción, de voluntad. El guerrero no espera condiciones perfectas. Lucha cuando otros callan. Defiende cuando otros se esconden. David fue guerrero. Enfrentó a Goliat cuando todo un ejército temblaba. No porque fuera más fuerte, sino porque confiaba en algo mayor. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. 1 Samuel 17, 45. Los guerreros de hoy no empuñan espadas, empuñan decisiones valientes. Ponen límites, rompen cadenas generacionales, enfrentan la sombra con fuego en los ojos. Si tú sientes que fuiste llamado a pelear por lo justo, a proteger, a abrir camino, este es tu arquetipo. Segundo, el estratega, el poder a través de la mente. El estratega no se impone por fuerza, sino por visión. Es el que ve lo que otros no ven, el que no pelea la batalla, porque ya ganó el tablero. José, el hijo de Jacob, fue un estratega. Vendido por sus hermanos, no usó venganza, usó sabiduría. Soñó, interpretó y luego salvó a Egipto del hambre. No fuisteis vosotros quienes me enviasteis acá, sino Dios. Génesis 45, 8. El estratega domina el arte del largo plazo. En el mundo moderno, crea sistemas, domina el lenguaje del poder silencioso. Si eres observador, calculador, si ves 10 pasos adelante, el diseño del estratega vibra en ti. Tercero, el constructor, el poder a través de la creación. El constructor no pelea ni planea batallas. Él edifica reinos, crea plataformas, levanta estructuras, no participa en sistemas, los reemplaza. Salomón fue constructor.
No solo edificó el templo, sino que gobernó una era de oro para Israel. Su oración fue clara: dame sabiduría para gobernar a este pueblo. 1 Reyes 3, 9. Y Dios le respondió con gloria. En el mundo actual, los constructores son los que fundan empresas, crean movimientos, construyen plataformas tecnológicas, sociales o espirituales. Si sueñas con dejar algo duradero, si piensas en generaciones futuras, si no quieres participar, sino crear desde cero, eres constructor. Cuarto, el tejedor de sombras. El poder a través de la percepción. A veces llamado manipulador, aunque su esencia puede usarse para la verdad o la mentira. El tejedor de sombras entiende la mente humana, controla narrativas, moldea ideas. No necesita ser visible para ser influyente. Jesús lo conocía todo sobre este arquetipo y por eso lo enfrentó tantas veces. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12, 1. Porque los fariseos no actuaban, manipulaban. Torcían la verdad mientras fingían santidad. Pero tú puedes usar ese mismo talento de forma divina. Un tejedor de sombras puede ser un profeta moderno, un guía de conciencia, un transformador cultural. Si tienes carisma natural, si entiendes la mente ajena, si influyes sin esfuerzo, este puede ser tu camino. La mayoría nunca elige, y por eso viven como piezas en el tablero de otros. Son peones que creen tener poder porque siguen moviéndose, pero siempre dentro del juego que otro diseñó. Porque quien no elige su camino de poder será usado para fortalecer el de otro. Tu tarea es clara. Identifica cuál de estos arquetipos vibra contigo. No el que admiras, el que te representa. Escucha tu alma, no tu ego. Después, desarrolla tu estrategia. Un guerrero necesita coraje, no excusas. Un estratega necesita silencio, no distracción. Un constructor necesita visión, no validación. Un tejedor necesita intención, no manipulación. Y finalmente, actúa. Hoy, no mañana. Toma una acción que alinee tu energía con tu diseño. Lanza la palabra, inicia el proyecto, marca el territorio. Porque cuando te alineas con tu verdadero patrón de poder, el cielo conspira a tu favor. Ahora que sabes quién puedes ser, es fácil caer en la trampa de querer avanzar sin medida. Pero hay una advertencia. Muchos inician su ascenso con fuego, pero se queman antes de llegar. Porque confunden poder con furia, avance con agresión, dominio con control. En la siguiente revelación veremos por qué la agresividad sin propósito puede destruir tu alma. Y por qué el poder que permanece no es el más ruidoso, sino el más sabio. Muchos despiertan. Muchos se hartan de obedecer, de callar, de seguir reglas escritas por otros. Y en ese despertar surge una fuerza nueva. Pero cuidado, porque la energía que se activa tras años de opresión puede ser tan destructiva como lo que la oprimía. Es el error de los impacientes, de los que confunden libertad con furia, de los que creen que avanzar es arrollar, que imponerse es gobernar, que destruir lo viejo basta para construir algo nuevo. La historia está llena de ellos, guerreros que tomaron el trono y lo perdieron, revolucionarios que derrocaron imperios y crearon tiranías, hombres y mujeres que comenzaron con pasión divina y terminaron devorados por sus propias sombras. La Biblia no es ajena a esta tragedia. Moisés, el gran líder, no entró en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque golpeó la roca cuando Dios le pidió que hablara. Por cuanto no creísteis en mí, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20, 12. Un solo acto de descontrol anuló una vida de propósito. El poder que se obtiene con agresividad sin dirección es una bomba de tiempo. Quema rápido, pero no ilumina. Subes como el rayo y caes como el trueno. La neurociencia lo ha confirmado. Los individuos que operan desde un estado constante de reactividad, estrés, ira, impulso, elevan su cortisol, bajan su inteligencia emocional,
y pierden la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Lo que empieza como fuego se convierte en niebla. Los verdaderos poderosos no luchan todo el tiempo. No porque no puedan, sino porque no lo necesitan. Han creado sistemas que luchan por ellos. Han sembrado estructuras que los hacen inevitables. Ese es el secreto. El poder real no se impone, se vuelve indispensable. Jesús no gritó, no impuso, no quemó templos. Pero donde él hablaba, los demonios temblaban. Su autoridad era tan profunda, tan silenciosa, tan centrada, que los poderosos lo temían, aunque no alzara la voz. Eso es dominio espiritual. No que todos te teman, sino que nadie pueda ignorarte. Por eso hoy te revelo el triángulo del poder real: fuerza, sabiduría, estrategia. Si tienes solo fuerza, te agotas. Si tienes solo sabiduría, te estancas. Si tienes solo estrategia, te vuelves frío. Pero cuando unes las tres, te conviertes en un rey legítimo del reino que Dios puso dentro de ti. Te presento ahora la fórmula de la ruthlessness inteligente, la capacidad de ser temido y aún así respetado, de actuar con contundencia, sin perder tu centro. Primero, elimina antes de que se convierta en amenaza. Los grandes no reaccionan al peligro, lo previenen. Jesús discernía el corazón de los hombres antes de que hablaran. Los sabios no esperan a ser traicionados. Detectan el patrón, cierran la puerta y bendicen desde lejos. Segundo, construye alianzas sagradas. No quieras hacerlo todo solo. Los que duran son los que siembran relaciones auténticas, con códigos claros, con pactos de verdad. Jesús caminó con 12, no porque los necesitara, sino porque entendía el poder del círculo. Tercero, domina el arte del poder silencioso. Los más poderosos no presumen, no advierten, no se justifican. Actúan y el mundo se ajusta. Si alguien te reta, no grites, analiza. Si alguien te ataca, no reacciones, observa. Si alguien te menosprecia, no expliques, avanza. El poder que dura no es el que se impone, es el que no puede ser sustituido. Y para ser insustituible, necesitas una visión más grande que tu ego. Así que hoy, detente un momento. Pregúntate, ¿dónde estoy peleando por orgullo y no por propósito? ¿Dónde estoy reaccionando por miedo y no actuando desde sabiduría? ¿Qué batallas estoy librando que me están robando la energía para construir algo eterno? El poder verdadero no se mide en gritos ni en conquistas, se mide en lo que permanece cuando tú no estás. Y lo que permanece solo nace desde el dominio interior. Muchos quieren el trono, pero solo unos pocos lo mantienen. Porque el siguiente nivel no es vencer, es construir algo tan grande que otros vivan dentro de tu legado. Y para eso necesitas dejar de jugar en el sistema y comenzar a crearlo. Muchos piensan que están despertando, pero siguen jugando dentro de una estructura diseñada por otros. Avanzan, sí, pero dentro de un tablero que no construyeron. Alcanzan éxito, pero bajo reglas que no cuestionaron. Luchan por llegar a la cima, sin darse cuenta de que la montaña fue levantada por manos ajenas. Hay una diferencia que lo cambia todo. No es entre ganadores y perdedores, es entre jugadores y creadores. Los jugadores son aquellos que aprenden a moverse con astucia dentro del sistema. Pero los creadores no compiten, no esperan, no mendigan espacios. Ellos construyen realidades. Jesús no vino a competir en el viejo templo, lo profetizó. No quedará piedra sobre piedra. Mateo 24, 2. Él vino a fundar un reino. Uno sin murallas, sin sacerdotes corruptos, sin jerarquías humanas. Un reino que comienza en el corazón y se expande como levadura en la masa. Él no fue jugador del sistema religioso, fue su ruptura divina. Hoy tú tienes el mismo llamado. No viniste solo a sobrevivir en un sistema económico, viniste a crear un modelo nuevo. No viniste a hacerte popular en redes diseñadas por otros, viniste a construir el canal donde otros encuentren luz. La ciencia lo confirma.
Los cerebros más creativos activan la red por defecto del pensamiento interno, lo que se llama en neurociencia el Default Mode Network. Este sistema cerebral se activa cuando sueñas despierto, visualizas o meditas. Es ahí donde se crean los universos. Y es por eso que el mundo te mantiene distraído, para que nunca accedas a ese espacio creador. Los jugadores dependen del sistema. Los creadores hacen que el sistema dependa de ellos. Mira a los que realmente gobiernan. No son celebridades. Son los que poseen las estructuras donde esas celebridades existen. No son los políticos. Son los que diseñan las reglas del juego político. Y eso también es bíblico. José se volvió gobernador de Egipto no porque jugó bien, sino porque ofreció un plan que nadie más podía ver. Su visión salvó naciones. Su mente creó sistema. Así que hoy te llamo a salir del modo jugador. No fuiste creado para escalar en estructuras que no honran tu alma. Fuiste enviado a levantar estructuras nuevas. Pero, ¿cómo lo haces? A través de un diseño sagrado, la fórmula del creador de sistemas. Paso 1. Crea algo más grande que tú. Los jugadores piensan en logros personales. Los creadores piensan en estructuras que sobrevivan a su nombre. Como Andrew Carnegie, que fundó una industria y luego bibliotecas que aún existen. Como Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén no para él, sino para su pueblo. Si tu visión solo te incluye a ti, es demasiado pequeña. Paso 2. Domina un nicho antes de gobernar el mundo. Todo imperio empezó pequeño. David era pastor antes de ser rey. Amazon vendía libros antes de vender el mundo. Jesús comenzó con 12 y transformó civilizaciones. Identifica una zona de impacto y conviértete en irreemplazable allí. Paso 3. Vuelve tu existencia indispensable. El poder más grande es el que no puede eliminarse. ¿Cómo haces eso? Ofreciendo algo que el mundo no puede ignorar. Una solución, un sistema, una visión, un espacio donde otros puedan crecer contigo. La Biblia lo dice claro. Tú eres la cabeza y no la cola. Estarás encima y no debajo. Deuteronomio 28, 13. Pero eso no es automático. Solo ocurre cuando creas desde la conciencia de tu identidad espiritual. Así que hoy hazte estas preguntas sagradas. ¿Dónde estoy jugando cuando podría estar creando? ¿A qué sistema pertenezco que ya no honra mi propósito? ¿Dónde puedo fundar algo que perdure más allá de mí? Porque Dios no te dio creatividad solo para inspirarte. Te la dio para que crearas estructuras celestiales en tierra firme. Para que tu empresa, tu proyecto, tu mensaje o tu comunidad fueran extensión viva del reino. Tú no viniste a participar. Viniste a rediseñar el juego. Porque como dice el Salmo 115, 16, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Te fue dada para ser transformada, no adaptada. Hasta ahora has comprendido cómo romper tu programación, reclamar tu poder, identificar tu diseño y construir estructuras nuevas. Pero existe un nivel más alto, uno del que muy pocos hablan, uno que no se enseña en universidades ni se predica desde los púlpitos. El nivel donde ya no compites, ni siquiera creas sistemas, sino que decides lo que el mundo considera realidad. Esto es lo que hacen los arquitectos invisibles. No tienen rostro, pero moldean pensamientos. No aparecen en los escenarios, pero definen lo que se ve desde ellos. Son los ingenieros de la percepción, los amos de las narrativas, los que diseñan el lenguaje con el que entiendes tu vida. ¿Te parece exagerado? Entonces pregúntate, ¿por qué millones piensan igual sin nunca haberse conocido? ¿Por qué casi todos creen que la felicidad es tener, que el éxito es visibilidad, que el amor es sacrificio ciego? ¿Quién puso esas ideas en la mente colectiva? Jesús lo dijo con claridad: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Pero ¿qué pasa si lo que crees que es verdad fue sembrado para mantenerte prisionero? Entonces ya no basta con buscar respuestas.
Debes cuestionar la realidad misma. Lo que llamamos mundo es un conjunto de acuerdos mentales, un contrato de percepción que se renueva cada día por millones de mentes que nunca lo han examinado. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que los más poderosos no discuten la realidad, la diseñan. Mientras la gente discute sobre ideologías, partidos, religiones o escándalos, los verdaderos jugadores están moviendo los hilos de lo que se considera posible, correcto o admirable. No pelean en el tablero, cambian el tablero. ¿Quién dijo que trabajar 40 horas semanales es normal? ¿Quién decidió que es belleza, éxito, inteligencia o espiritualidad? ¿Fue Dios o fue el sistema? La neuropsicología moderna afirma que nuestra percepción de la realidad es maleable. Experimentos como el de la ilusión de elección muestran que cuando se nos dan opciones prediseñadas, creemos estar eligiendo, aunque cada camino lleva al mismo destino. Es decir, la libertad sin conciencia es solo decoración. Por eso, los verdaderos arquitectos de poder no solo crean productos, crean significados. No solo venden cosas, venden ideas que se implantan como verdades sagradas. Los profetas bíblicos sabían esto. Isaías no solo hablaba de justicia, redefinía el futuro. Jeremías no solo denunciaba, reconstruía el alma de su pueblo. Juan el Bautista no se limitó a predicar, cambió el eje espiritual de toda una generación. Eso es ingeniería de la realidad. Y tú tienes acceso a esa autoridad, porque Dios te dio el verbo, y el verbo no es solo palabra, es creación. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El mismo poder que hizo los cielos fue puesto en tu lengua, en tu mente, en tu visión. ¿Pero qué haces con él? ¿Lo usas para repetir lo que todos creen? ¿O te atreves a declarar una nueva tierra, incluso cuando todos viven en desierto? Si quieres ser un creador de realidades, necesitas 3 llaves. 1. Controla el lenguaje. Lo que no nombras, no existe. Y lo que repites, se vuelve destino. Cambia tus palabras, y cambiarás lo que es posible para ti y para los que te escuchan. 2. Redefine lo normal. La normalidad es el arma más sutil del sistema. Redefine lo que significa éxito, paz, fe, abundancia, desde tu visión divina. Haz que tu nueva visión se vuelva contagiosa. 3. Implanta símbolos. Toda cultura se sostiene sobre símbolos. Jesús usaba parábolas. Los profetas usaban gestos. Hoy, las marcas usan logos. Si quieres impactar el inconsciente colectivo, necesitas símbolos vivos que representen tu mensaje. Porque cuando tú diseñas la forma en que otros piensan, el mundo deja de ser una amenaza. Se convierte en tu lienzo. No juegues en una realidad prestada. Declara, diseña, despliega. Y entonces serás más que un líder. Serás un arquitecto de la verdad. Este es el poder más alto, pero también el más oculto. Porque los que lo poseen no necesitan mostrarse, solo necesitan influir. Y ese poder también está en ti. Pero no lo puedes activar si sigues creyendo en la ilusión. Y para salir de ella, debes ver con ojos nuevos, pensar con mente renovada y actuar desde la eternidad. Porque soñar es recordar, pero vivir con conciencia es encarnar lo recordado. Más allá del velo onírico, hay un espacio donde los símbolos se vuelven actos y los actos, destino. Si quieres avanzar hacia esa comprensión, mira este video. No es el final, es el siguiente umbral.